Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación a participar en esta jornada. Siempre, la verdad que es un gusto poder tener la oportunidad de mostrar resultados y mostrar las cosas que estamos haciendo. En este caso vamos a hablar acerca de factores que determinan el rendimiento de trigo, en general, con algunos conceptos de fisiología del cultivo, y también algunas particularidades de las últimas zafras, y de las características de las últimas zafras que determinaron el rendimiento. Si miramos la tendencia de cómo han evolucionado los rendimientos a través del tiempo, los puntos de color azul es el promedio nacional, y los puntos de color rojo son los puntos vacíos, el dato de la evaluación de cultivares en la época 1 de Estanzuela, corregido un 80% para transformar valores que son obtenidos en parcelas pequeñas, transformarlos a lo que se obtendría en una parcela grande o en la mejor parte del campo. Y los puntos llenos, datos de los experimentos de respuesta a nitrógeno, que también están muy bien manejados, y ese es el rendimiento máximo del sitio. Y como se ve, en el rendimiento nacional tuvo una tendencia de estancamiento durante muchos años y luego una tendencia creciente de rendimientos a través del tiempo, que podríamos decir que fue más o menos constante, o también podríamos decir que tuvo ciclos o diferentes eras de crecimiento, capaz 3 grandes eras, que estuvieron asociadas a cambios en las diferentes prácticas de manejo. Mientras que había un potencial definido por la genética muy alto, las diferentes prácticas de manejo fueron aumentando el rendimiento, aprovechando esa genética que tenía, esos cambios en la genética, obviamente los cambios en las prácticas de manejo son muy graduales, dependen mucho de la adopción y de cómo se van incorporando en las distintas chacras. Y esos cambios, en un principio, podrían estar asociados a la revolución verde, a los cultivares enanos de trigo, y al mayor uso de fertilizantes, luego también a la rotación con pasturas cultivos. Quizá esta segunda etapa estuvo asociada a la siembra directa, a la genética francesa, al uso de fungicidas, y esta última etapa claramente puede estar asociada a una rotación agrícola en doble cultivo, a nuevos avances en la genética y a mayor uso de nitrógeno como un insumo, en una condición en que hay niveles de rendimiento más altos. El rendimiento potencial o alcanzable el día de hoy está en torno a los 8.500, 9.000 kilos. Eso es lo que se obtiene en las parcelas experimentales, es lo que se obtiene, lo que se podría obtener en la mejor parte de cualquier campo agrícola del Uruguay. Está todavía por debajo del límite físico del ambiente, el cual va a ser muy difícil de superar, porque es el límite físico estrictamente dado por la cantidad de radiación solar que hay y por la cantidad de agua que hay, que es un poco superior, probablemente en torno a los 11.000 kilos, 12.000 kilos. Y la diferencia que hay entre lo que se podría obtener y lo que se obtiene en promedio a nivel de campo es lo que llamamos la brecha de rendimiento, que hoy es 50%. Generalmente se asume que esta brecha se podría reducir hasta 80%. Si todos los productores incorporaran las mejores prácticas de manejo, se podría reducir esta brecha hasta un 80%, es decir, podríamos estar en niveles de rendimiento por encima de los 6.000 kilos, probablemente. Obviamente esto es muy gradual, la genética se cambia muy rápido, es muy fácil de cambiar, y de hecho se va cambiando muy rápidamente, pero los cambios en las prácticas de manejo son lentos, requieren cambios en la forma en que los productores hacen las cosas, en los presupuestos, en cómo se incorporan en las distintas estrategias de manejo de los productores las prácticas que generan rendimientos más altos. Y es bueno entender, para tratar de comprender cómo afectan estas prácticas de manejo el rendimiento de cultivo, entender cómo se forma el rendimiento de cultivo. Y podríamos ver eso desde el punto de vista de las estructuras del cultivo, que son los colores verdes más claros, y hay una etapa temprana del cultivo en que se inician hojas, se inician espiguillas, se inician primordios, de iniciación de muchas estructuras que aumentan en número y que luego empiezan a morir y finalmente terminan de morir y fijarse un número de granos definitivo en lo que se denomina el periodo crítico,
que no es más que el periodo de mayor sensibilidad, porque el número de granos como es uno de los factores de mayor relevancia en determinado rendimiento, y el periodo crítico es el momento de mayor sensibilidad en el que se define el número final de granos y el tamaño final de granos. Desde el punto de vista del crecimiento, que son estas barras de color verde más oscuro, también podemos ver que hay diferentes etapas. Hay una etapa en que empiezan a aparecer las hojas, empiezan a crecer y morir los tallos, crecen los tallos en sí mismos y crecen las espigas. Estas etapas definen estas fases, que a mí me gusta hablarlo en este sentido, que hay una fase de fundación en que no hay mucha demanda, es más bien formación de estructuras, pero poco crecimiento. Una fase de construcción en la que se solapan todas estas etapas, desarrollo de estructuras dentro de la planta, el crecimiento de varias estructuras rápido, el crecimiento rápido de varias estructuras dentro de la planta se solapa, y esto es una etapa en que hay una tasa de crecimiento muy alta del cultivo. Y una etapa final de producción en la cual se termina generando la biomasa para llenar los granos y que van a hacer el rendimiento, lo que vamos a cosechar. Entonces en estas primeras fases se definen el número de granos y en estas últimas fases se define el peso de grano. Y desde el punto de vista de cuáles son los factores que están más definidos por la genética o más definidos por el manejo, está este gradiente. El peso de grano está muy definido por la genética y el número de tallos fértiles está muy afectado por el manejo. Entonces el manejo nos define mucho de lo que transcurre en esta etapa, cuántos tallos sobreviven, cuántos granos van a haber, y la genética nos define fundamentalmente, nos pone en un escalón en el peso de grano. La nutrición, la población, son factores muy importantes en esta etapa. La fecha de siembra y la sanidad son factores de manejo muy importantes en definir cómo se llenan esos granos, porque nos posicionan el llenado de grano en una época más favorable o menos favorable, y la sanidad nos permite tener más o menos área foliar viva para concretar el llenado de esos granos. Si vemos cómo se relaciona el rendimiento con el número de granos, hay una relación directa. Esto es muy sabido. Esto para 3 cultivares en un año, y los puntos para cada cultivar se diferencian en la dosis de nitrógeno. Estos puntos aquí tenían dosis de nitrógeno baja, y estas parcelas aquí tenían dosis de nitrógeno más alta. En la medida que aumenta la dosis de nitrógeno, aumenta el número de granos por metro cuadrado, y también aumenta el rendimiento. Y las diferencias entre cultivares están dadas fundamentalmente no tanto por el número de granos final que llegan a alcanzar, que algunas alcanzan un poco más que otras, pero ahí no está la mayor de las diferencias. La diferencia más grande está en el peso de grano, en donde hay 3 escalones claramente marcados por el cultivar: cultivares de peso de grano bajo, cultivares de peso de grano más alto. Los de peso más grano más alto, con 20.000 granos por metro cuadrado, que es una meta alcanzable, logran tener rendimientos de 8.000 kilos. Los de peso de grano bajo, con este número de granos de 20.000, logran rendimientos más modestos. Entonces, hay 2 vías para aumentar el rendimiento: una, aumentar el número de granos, en donde la población y la nutrición durante la encañazón tiene un efecto muy importante. Cultivos que se ven así, densos, con muchas espigas, con muchos tallos fértiles que dieron lugar a una espiga, con espigas grandes y con una tasa de crecimiento muy alta durante la encañazón. O aumentar el peso de granos, en donde el cultivar tiene un efecto muy grande, la fecha de siembra también, porque nos permite que se concrete ese peso de grano, la sanidad y la nutrición también. Si vemos cómo cambia eso a través de los años, lo que yo les estaba mostrando era 2018, para 2019, 2020, 2021 y 2022 son 5 años en estanzuela. Los cultivares cambian un poco, los que tienen el mismo color son el mismo cultivar, y como ven, este cultivar de color naranja siempre tiene peso de grano muy alto, y el cultivar de color violeta siempre tiene peso de grano más bajo. En todos los años se concretaron esos 20.000 granos por metro cuadrado, que podemos definir como una meta a la que debería alcanzar el cultivo para tener rendimientos altos,
En el 2022, este año, estuvimos un poco más cerca, y eso fue fundamentalmente a causa del déficit hídrico durante la encañazón. El 2022 en Estanzuela fue un año muy seco durante la encañazón, el cultivo tuvo un desarrollo muy limitado, y eso hizo que no se concretara un número de granos tan alto como en otros años. Apenas llegamos a los 20.000 granos por metro cuadrado. Y en el 2020, que también tuvo un estrés hídrico, este estrés hídrico fue tardío, hubo mucho desarrollo al inicio, se concretaron muchos granos, teníamos una condición en que el suelo aportaba mucho nitrógeno, hubo mucho macollaje, en realidad fue una situación en que hubo mucha cantidad de granos fijados, un número muy alto de granos fijados, y tuvimos un déficit hídrico tardío combinado con vuelco, también el rendimiento estuvo topeado. En los hechos el déficit hídrico marcó un techo de menos 15 a menos 20% de rendimiento en las condiciones de Estanzuela en estos últimos 2 años. Igual estuvimos en niveles de 7.000 kilos en estas parcelas. Y para ver un poco qué tan frecuente es eso del déficit, la ocurrencia de déficit hídrico, está interesante ver estos trabajos que ya tienen algunos años en realidad, que marcan que hay una frontera entre la cantidad de agua que se evapotranspira y el rendimiento de grano. Hay una frontera en la que se necesita para obtener un cierto rendimiento una cierta cantidad de agua evapotranspirada. Y con 450 milímetros, creo que está este límite acá definido, se podría llegar a este rendimiento potencial de 9 toneladas. Este es el caso para Australia. Todos los puntos que están por debajo de esta curva son puntos que tenían alguna deficiencia de manejo, fundamentalmente deficiencia de nitrógeno, pero también otros factores de manejo. Si el manejo hubiera sido óptimo, todos los puntos se ubicarían sobre esta línea. Tendríamos, en las condiciones de mayor evapotranspiración, rendimientos muy cercanos al potencial, y en las condiciones en que la evapotranspiración está restringida por la disponibilidad de agua, condiciones de menor rendimiento. Este año nosotros tuvimos rendimientos, como dije, en el entorno de los 7.000 kilos, que condicen con una cantidad de agua disponible para evapotranspirar menor a lo que normalmente ocurre. Si vemos para la situación de Estanzuela, durante el ciclo de cultivo en general tenemos 500 milímetros de precipitación en promedio. Esta es la distribución de la precipitación para ese periodo, para el periodo durante el cual se desarrolla el cultivo. Si sumamos 507 más una reserva de agua útil, que en general está a capacidad de campo, el suelo cuando sembramos, digamos de 60 milímetros, en la enorme mayoría de las situaciones, para la condición de Estanzuela, nos ubicamos en esta zona en la que el agua no es limitante. No sería limitante, solo sería limitante para condiciones de rendimiento muy alto, y excepto en algunos años extremos, de los cuales el 2022 es uno de los casos. Pero en esta serie de 50 años solo fueron 4 años los que están aquí en esta zona, que podrían estar en una zona limitante. Es decir, lo que sucedió el año pasado es algo muy infrecuente, es algo que no sucede sucede con una frecuencia muy baja. Desde el punto de vista del nitrógeno, que es el otro factor importante en definir el rendimiento, la pregunta es ¿por qué los cereales requieren tanto nitrógeno y cómo lo usan? Y ahí lo que hay que considerar es que la absorción de nitrógeno ocurre fundamentalmente durante el encañazón. Si está representado por esta nube de color azul, la mayor parte de la absorción de nitrógeno ocurre en la encañazón, y esa absorción de nitrógeno va a formar parte de los tallos y de las hojas. En los hechos, cuando el cultivo florece, tiene una acumulación de nitrógeno muy grande en la parte vegetativa, y el 70% del nitrógeno que está en el grano proviene de ese nitrógeno que se acumuló durante el periodo vegetativo. Entonces es muy relevante
esa etapa de construcción, que le llamamos, que el cultivo se desarrolle, logre absorber nitrógeno durante un periodo largo, a una tasa moderada, y logre acumularlo en su biomasa, en las estructuras vegetativas, para luego, durante el llenado de grano, retraslocarse al grano. Sería muy difícil o requeriría una tasa de absorción muy alta absorber todo el nitrógeno que está en el grano durante el periodo de llenado, en 10, 15 días o 20 días efectivos de llenado de grano. Entonces, es muy importante tener en cuenta lo importante de esa etapa de construcción, no solo desde el punto de vista de la acumulación de materia seca, sino de la acumulación de nitrógeno en el cultivo. Y por eso es tan relevante la nutrición nitrogenada durante la encañazón en los cereales. Si vemos esta curva de cómo evoluciona la materia seca en el cultivo a través del tiempo y la cantidad de nitrógeno acumulado a través del tiempo, vemos que las dos van a la par. Esto también lo podemos expresar, en vez de expresarlo en términos de tiempo, expresarlo a la izquierda, como se ve a la izquierda, en términos de la cantidad de nitrógeno absorbido y la biomasa acumulada. Y la línea roja, en este caso, es un cultivo con un nivel de nutrición óptimo. Eso está definido por una ecuación, es algo que podemos describir matemáticamente, y para un cultivo en una condición de nutrición óptima, esta sería la cantidad de nitrógeno que el cultivo debe ir absorbiendo en la medida que va acumulando biomasa. De vuelta, lo que es muy interesante resaltar es que esta etapa de la encañazón, que va desde Z30 a Z65, desde inicio de encañazón a la floración, es la etapa en la que se acumula la mayor parte del nitrógeno. Más de la mitad del nitrógeno se acumula en este periodo, y casi toda la materia seca que se acumula el cultivo hasta floración se acumula en este periodo. Entonces es muy relevante que ese cultivo en esa etapa no tenga deficiencias y logre tener tasas de crecimiento altas. Y por eso la fertilización en general se divide en fertilizaciones a la siembra o Z22 que apuntan a mantener el cultivo con un estado nutricional adecuado, y fertilizaciones a Z30 que en general se refuerzan para lograr que el cultivo tenga una nutrición óptima durante ese periodo de alta demanda que viene hacia adelante. Si no logramos en este momento de Z30, Z33, que el cultivo logre encaminarse en esa trayectoria de crecimiento y de acumulación de materia seca y nitrógeno, si hay una limitante, alguna limitante en este momento, lo que sucede es que el cultivo recorre otra trayectoria de crecimiento, con una acumulación de materia seca más retrasada, que no llega a niveles tan altos, que llega a niveles más bajos. A Z65 llega a un nivel más bajo de cerca de, digamos, en el ejemplo acá, 8.000 kilos, en vez de 14.000, 13.000, 14.000, y también niveles de acumulación de nitrógeno más bajos. Este cultivo tiene el rendimiento ya comprometido a floración, simplemente por el hecho de que no tiene una acumulación de nitrógeno suficiente para lograr satisfacer la demanda de un llenado de grano importante, y además, al no haber crecido tanto, seguramente ya perdió por el camino una cantidad de tallos importante y una cantidad de estructuras importante. Entonces el número de granos al que va a llegar ese cultivo por metro cuadrado va a ser mucho más bajo que el de un cultivo bien nutrido. Entonces, importa lo que se hace a la siembra y a Z22, pero mucho más importa lo que ocurre de Z30 en adelante. Y por eso siempre el énfasis está en la fertilización en Z30, un momento clave, porque allí se define la demanda y allí se juega el partido de construir ese cultivo de alto rendimiento que todos buscamos. La meta, que podríamos decir, es una meta que nos permite estar en ese camino de un cultivo de alto rendimiento, sería tener más de 200 kilos de N acumulado en Z65. Si miramos cómo está la situación de las chacras de Fucrea, y agradezco a los grupos de asesores agrícola ganaderos que me facilitaron esta información, lo que vemos es que en Fucrea ha habido un aumento gradual de los rendimientos que más o menos se acompaña con un aumento en las dosis de nitrógeno. Los rendimientos que se obtienen son acordes con la dosis de nitrógeno que se aplica.
Si uno ve que el rendimiento de la mediana fue 5.000 kilos y se aplican 132 kilos, eso es acorde con la cantidad que se aplica. Estos son todos los puntos. Al final de esta serie temporal, los puntos rojos, se están aplicando dosis de nitrógeno más altas. Al inicio, los puntos azules se aplicaban dosis de nitrógeno más bajas. Es decir, ha habido un aumento, un corrimiento a lo largo de esta tendencia. Y obviamente donde está el círculo este es a donde todos queremos llegar, a rendimientos de 5.000, 6.000 kilos, 7.000 kilos, y eso se logra o muy probablemente se obtenga o requiera niveles de fertilización de nitrógeno agregado que van a estar en el rango de entre 150 y 200 kilos de N agregado. Si no tuviéramos esa cantidad de nitrógeno agregado, probablemente lo que habrían serían situaciones de proteína baja. Desde el punto de vista climático, que es el otro factor que fue relevante este último año, la pregunta es qué tan favorable fue el año. Y eso lo podemos medir observando cómo evolucionó el coeficiente fototermal, que no es ni más ni menos que la cantidad de radiación solar disponible que tiene el cultivo, ¿no? La cantidad de radiación solar disponible por grado centígrado. Y lo que está acá es la tendencia para Jung. La línea azul es la mediana, la sombra de color azul es el 50% de las observaciones, y la de color más grisáceo es el 90% de las observaciones. Y en los colores anaranjado, rojo y rojo oscuro está el 2020, 2021 y 2022. Como se puede ver, el 2022, esta última zafra, fue muy parecida al 2020, y fue un año muy bueno sobre todo durante las primeras etapas, durante esa etapa de construcción del cultivo. Probablemente el clima nos ayudó a construir ese cultivo, algo que también se puede hacer en base a las prácticas de manejo, pero nos facilitó esa construcción de ese cultivo de muy alta potencial. Luego, durante el llenado de grano, las condiciones fueron buenas, pero no se despegaron mucho de las condiciones normales. De hecho, hacia el final del llenado de grano no fueron para nada favorables. Si miramos el caso de Estanzuela, bueno, en Estanzuela no fue tan favorable la primavera temprana, fue una situación más promedio, buena, digamos, pero más promedio. Y nuevamente también durante el llenado de grano, la segunda mitad del llenado de grano, podríamos decir, tuvo condiciones que fueron desfavorables, incluso. Se ocurrieron con coeficiente fototermal muy bajo, fueron días muy calurosos en los hechos. Bueno, básicamente el 2020 fue un año muy bueno, el 2021 fue un año muy bueno en el macollaje, muy malo en la encañazón, y el 2022 fue un año, podríamos decir, promedio a bueno en el sur, y en el norte muy bueno en las primeras etapas, similar a lo que fue el 2020. En conclusión, yo diría que no se deberían atribuir totalmente los rendimientos altos que se obtuvieron al efecto año, al haber tenido un año con coeficiente fototermal alto. Porque no fue tan así. No totalmente. Es cierto de que el año tuvo otras cosas que fueron favorables. Y vamos a hablar un poco después sobre esto en las conclusiones. Lo que sí es relevante también y que me interesa destacar es cómo cambiar la fecha de siembra afecta mucho el coeficiente fototermal durante el llenado de verano. Y para eso me gustaría comparar dos situaciones. Una situación que conocemos como una situación en la que consistentemente se obtienen rendimientos altos, que es la de Balcarce, una localidad al sur de la provincia de Buenos Aires, y Estanzuela. Y acá lo que están es la mediana, en la línea de color azul, el 50% de las observaciones en el sombreado, y lo que ocurrió en el 2022 en la línea de color naranja, en las líneas llenas para Estanzuela y las líneas punteadas para Balcarce. Y Balcarce es una localidad que tiene un mayor coeficiente fototermal, sobre todo en las etapas tempranas durante la encañazón, y luego decrece muy rápido en la medida que avanzamos en la primavera y nos entramos en el verano. Entonces, y las heladas tardías no permiten sembrar tan temprano como podemos sembrar acá.
porque de hecho se necesita retrasar bastante la siembra para que no ocurran heladas durante la floración. En estanzuela, en contraste, tenemos un menor coeficiente fototermal durante la encañación y el periodo crítico, y yo diría que por lo tanto dependemos más de que el cultivo tenga altas tasas de crecimiento durante la encañación y el periodo crítico para lograr esa meta de 20.000 granos por metro cuadrado. Es mucho más difícil, algo que tenemos que hacer a fuerza de tener muy bien ajustado el manejo, una densidad, una población de macollos alta y una nutrición adecuada. En otras localidades con un clima más favorable, eso se logra con mayor facilidad, porque el periodo es más largo, porque hay más radiación, porque el coeficiente fototermal es más alto. En nuestras condiciones está más forzado y tiene que estar muy bien el manejo para que eso se logre. Esa es la diferencia más grande, yo diría, entre las dos localidades. Obviamente, durante el llenado de grano también el coeficiente fototermal es un poco más alto, pero la diferencia más grande, más notoria es esa. Y probablemente es lo que ocurrió si comparamos Jung con estanzuela en la comparación que estábamos viendo antes, también probablemente ocurrió algo de eso el año pasado. La localidad de Jung tuvo coeficiente fototermal mucho más alto durante esa etapa de construcción del cultivo, algo que no ocurrió en estanzuela. Si comparamos los valores, acá se ve el efecto de sembrar más tarde, una siembra de la segunda quincena de mayo contra la primera quincena de junio y la primera quincena de julio, durante el periodo crítico y durante el llenado de grano. Y realmente al trazar la fecha de siembra, en las condiciones, para estanzuela, hace que el coeficiente fototermal caiga mucho y tengamos valores muy bajos que realmente y efectivamente comprometen mucho el llenado de grano. Y lo mismo podemos ver para lo que sucedió en 2022. De hecho, si comparamos el periodo crítico, el periodo crítico de llenado de grano para el 2022 entre estanzuela en una fecha de siembra de mayo y lo que ocurrió en Balcarce, las diferencias no son tan grandes, son mínimas, porque casualmente en ese momento, el año pasado, hubo una caída del coeficiente fototermal más grande que lo esperable. Consideraciones finales y algunos puntos finales que me gustaría destacar. Fue un año climáticamente promedio a bueno, los rendimientos altos resultaron probablemente de una combinación de varios factores, la fecha de siembra temprana, menores pérdidas de nitrógeno, mayores dosis de nitrógeno, menor presión de enfermedades, buena implantación y uso de cultivares de mayor potencial. Muchos de estos factores asociados a un clima seco, a la condición climática. Desde el punto de vista del coeficiente fototermal no fue muy distinto al 2020, el año, pero sí es cierto que el clima ayudó a que muchas de las variables que normalmente pueden deprimir el rendimiento fueron favorables. Todas esas variables en un año normal, si hacemos énfasis y las manejamos bien, podemos también concretar rendimientos altos. Ese sería el mensaje que me gustaría resumir de esta frase. La sequía de primavera sí afectó el rendimiento en el sur, como dijimos, un 15 o un 20%, y aunque este efecto es muy poco probable, muy poco frecuente para siembras tempranas en el sur, es razonable que los rendimientos altos sean más frecuentes en el futuro, hay mucho margen para crecer, estamos lejos aún del rendimiento potencial para el cultivo, hay mucho margen para crecer mejorando las prácticas de manejo, ajustando el manejo. Hay productores que tienen rendimientos muy altos ya, y es posible aumentar el nivel de rendimiento aún un poco más. Las metas para fijarnos de un cultivo para que un cultivo tenga rendimientos altos, aquí me gustaría poner algunos números como para fijarnos metas de si tenemos estas condiciones, vamos en el camino de tener un cultivo de alto rendimiento. Y las metas serían 500 espigas por metro cuadrado, 2.000 granos por metro cuadrado, cultivares con un peso de grano alto, mayor a 40 miligramos, una cantidad de nitrógeno absorbido a floración de mayor a 200 kilos de nitrógeno, floración el 1 de octubre,
llenado de grano durante el mes de octubre. Si cumplimos con esas metas, vamos en camino de tener un cultivo que tenga alto potencial de rendimiento. Y la lista de cosas a hacer que nos llevan en camino de cumplir estas metas es tratar de sembrar en mayo, porque las condiciones son mejores. Una población de plantas que permita 500, 600 espigas por metro cuadrado, y ahí probablemente hay que pensar en sembrar y obtener 45 a 50 plantas por metro lineal, si consideramos que normalmente hay 2 a 2,5 macollos por planta. Construir un cultivo y lograr altas tasas de crecimiento durante la encañazón. Ajustar la dosis de nitrógeno. Generalmente es muy difícil que los cultivos se logren construir con menos de 100 kilogramos de N agregado por hectárea. Y en general, para la mayor parte de las situaciones de alto rendimiento, las dosis que hay que considerar son en el entorno de 150 a 200 kilos de N. Fraccionar las aplicaciones de nitrógeno. A la siembra, en la enorme mayoría de las situaciones hay que aplicar nitrógeno. Y en general hay que aplicar 35 o 40 kilos de nitrógeno. No se soluciona con 10 kilos de nitrógeno. En el macollaje, en Z30, por lo que estuvimos hablando, de la necesidad de construir ese cultivo, y posteriormente posterior a Z30, si efectivamente lo requiere. Y hemos hablado de eso en otros años bastante, así que no quiero repetir mucho. Y por último, controlar el estado sanitario y mantener un cultivo sano durante el llenado de grano, algo que es obvio, pero no alcanza con tener la hoja de bandera y la hoja de bandera -1 sana. Ese nitrógeno tiene que estar conservado en la biomasa del cultivo para ser retraslocado durante el llenado de grano. Un cultivo de alto rendimiento tiene que estar sano, tiene que tener un volumen importante de hojas verdes, no solo para hacer fotosíntesis, sino para conservar ese nitrógeno que debe ser retraslocado al llenado de grano al final durante el llenado de grano. Bueno, esto es todo lo que tenía para comentarles. Muchas gracias por el tiempo y bueno, estoy abierto a consultas y como siempre me pueden escribir al correo o contactarnos por las vías que ustedes ya conocen. Muchas gracias.